que vendrá, ¿no es cierto?, ahí como un origen de lo que son las autolesiones. Vamos entonces a ver qué es una autolesión. Y es el daño que se hace una persona a sí misma intencionadamente. No es un accidente, no es que se cortó o es que no quería hacerlo, sino que hay daño, ¿no es cierto?, en su propio cuerpo y generalmente nosotros vamos a ver que los daños se provocan en los brazos y en las piernas, porque son lugares que se pueden ocultar, ¿no es cierto? Ahora, estas autolesiones pueden ser menores o pueden ser graves. Y en ocasiones pueden dejar cicatrices, ¿no es cierto? Que a veces nosotros vemos o podemos observar en los brazos de algunos adolescentes estos cortes, ¿no es cierto? O en las piernas. Yo no sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de verlo. A veces aquí en la playa, yo vivo en la ciudad de Arica y observo chicas que ya han pasado por un proceso de recuperación, ¿no es cierto? Pero sus cicatrices han quedado marcadas ahí en sus piernas, en sus brazos. Y también, ¿no es cierto? Quizás si no dejan una cicatriz, pueden causar serios problemas de salud, ya dependiendo de la intensidad, de la profundidad, del tipo de corte, de la herramienta, ¿no es cierto?, del objeto que se utilizó, porque a veces puede estar oxidado, ¿no es cierto?, puede estar contaminado y esto puede generar problemas serios en la salud de aquella persona que se está haciendo esta autolesión. ¿Ya? Vamos a ver detalles más adelante en relación a esto. Ahora, ¿por qué alguien se hace autolesiones? ¿Qué es lo que pasa? Primero necesitamos nosotros reconocer que aquella persona que se hace alguna autolesión no está considerada dentro de un rango etario. ¿Ya? Nosotros vemos quizá con mayor frecuencia adolescentes o preadolescentes. Sin embargo, es algo a lo cual recurren, ¿no es cierto? Incluso a veces niños pequeñitos, ¿no es cierto? Quizá no con un objeto, pero sí golpeándose, por ejemplo, la cabeza o haciéndose daño, ¿no es cierto?, con algún juguete. También no está en casos de jóvenes o incluso a veces los adultos o los ancianos llegan, ¿no es cierto?, a generar las autolesiones. Ahora, las autolesiones en ocasiones son reconocidas como autolesiones, ¿no es cierto?, que no provocan un suicidio. Y aquí es donde yo quiero que nosotros podamos ser bien conscientes. ¿Por qué? Porque alguien que se hace autolesiones, ¿no es cierto?, es porque está utilizando esta forma, ¿no es cierto?, de corte, de autolesión en sí, ¿no es cierto?, de perforación, de quemadura, para enfrentar un dolor emocional que está experimentando. Puede ser una ira intensa o puede ser una frustración que vaya acompañada, ¿no es cierto?, en el caso de una depresión que puede terminar en un suicidio. Entonces, las autolesiones, ¿no es cierto?, nosotros las tenemos que entender desde el aspecto de que alguien se hace una autolesión como utilizándolo como una herramienta, ¿no es cierto? Una herramienta equivocada, pero es una herramienta que utiliza la persona para enfrentar un dolor emocional. Entonces, nosotros no tenemos que pensar que las autolesiones no tienen nada que ver con el suicidio, no. Siempre tenemos que pensar que pueden ser señales que nos pueden apuntar a una ideación suicida e incluso a una intención suicida, porque ya hay un intento, ya hay una acción frente, ¿no es cierto?, a esa falta de control emocional, a esa incapacidad de enfrentar el dolor emocional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No existe una causa única. Yo no les puedo decir, esta es exactamente la razón por la cual una persona se hace autolesiones. No, pueden haber muchas. Vamos a manejar algunas, ¿no es cierto?, en esta ocasión para que nos puedan dar alguna idea de qué es lo que nosotros necesitamos considerar. Sin embargo, principalmente, ¿no es cierto?, debemos considerar dos aspectos como generales, ¿no es cierto? ¿Por qué un adolescente, por qué un niño, por qué una persona se hace autolesiones? Es porque hay una escasa capacidad de enfrentar desafíos y situaciones difíciles. Nosotros actualmente podemos reconocer que nuestros niños y adolescentes son muy intolerantes a la frustración. Hay muchos autores que llaman a esta generación una generación de cristal, ¿no es cierto? Porque de nada se rompen, o sea, uno no les puede retar porque los niños ya se ponen mal.
tienen esta característica porque lamentablemente la influencia, el estilo de vida que se lleva en las familias, porque el acceso a las redes sociales con tanta información, con tantas relaciones interpersonales, hace que el adolescente, el niño, la persona, ¿no es cierto?, no desarrolle esta capacidad de enfrentar desafíos. Generalmente los padres, ¿no es cierto?, de esta generación pasaron por dificultades y ahora evitan que sus hijos se enfrenten dificultades, porque ellos dicen, a mi hijo no le va a faltar nada, yo pasé hambre, pero yo no voy a permitir que mi hijo pase hambre, ¿no es cierto? O cuando los niños se olvidan un trabajo en la casa que debían entregarlo, allá corre el papá, allá corre la mamá, mandan a la abuelita, ¿no es cierto? Entonces, no se está permitiendo que los niños y adolescentes enfrenten situaciones difíciles, se les está sobreprotegiendo en relación a eso. Por lo tanto, no desarrollan esta capacidad. Y claro, frente a un desafío, frente a una situación difícil, el niño, el adolescente, no tiene la capacidad, por lo tanto, puede recurrir a una estrategia como es la autolesión, pensando que esa es la mejor estrategia. O porque ha visto esa estrategia, ¿no es cierto? Pensando en que le va a funcionar también porque a un compañero le funcionó o porque lo vio en la televisión, ¿no es cierto? Recuerdo hace un tiempo que alguien me decía que en esta serie Rosa de Guadalupe, ¿no es cierto? Ahí te mostraba que esa era una alternativa, entonces, claro, todo adolescente o niño que ve Rosa de Guadalupe va a pensar que eso es lo correcto. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta la importancia de permitir que nuestros niños y adolescentes enfrenten situaciones difíciles en las cuales los podamos acompañar, los podamos orientar, donde haya confianza, donde ese niño, ese adolescente nos cuente. Ahora, tenemos que reconocer que hay situaciones difíciles como económicas, situaciones en las que quizá nosotros evitamos que los niños sufran frustraciones, quizá que nosotros podemos manejar, pero también tenemos que reconocer que para nuestros niños y adolescentes las experiencias que ellos viven en su entorno pueden ser situaciones difíciles como que la amiga le dejó de hablar, como que lo dejaron en visto, como que subió una foto y nadie le dio like, ¿no es cierto? Para ellos son situaciones difíciles y no tienen una capacidad para poder enfrentar eso. Entonces también es importante que nos pongamos en el lugar de nuestros niños y adolescentes y que los ayudemos reconociendo que para ellos es una situación difícil. Quizá para nosotros no lo es. Quizá si tú subes una foto y nadie la mira, a ti no te importa, pero a tu hijo, a tu hija sí. Y tienes que reconocer y validar cómo tu hijo se siente frente a eso. Es súper importante. ¿Cuál es el segundo aspecto en relación a por qué una persona se hace autolesiones? Y es porque presenta dificultades para manejar las emociones, principalmente la ira, el enojo, ¿no es cierto? Principalmente la tristeza y el miedo. ¿Sí? Cuando un adolescente, por ejemplo, tiene miedo, un niño tiene miedo que sus padres se separen, tiene la tristeza, tiene rabia, ¿no es cierto? A veces contra sus padres, contra su papá, contra un compañero, y no logran manejar, no hacen un proceso adecuado. Cuando yo siento una emoción en mi cuerpo, es a partir de una experiencia que he vivido. Lógicamente, una experiencia, ¿no es cierto?, que es alegre, que es bonita, que viene cargada de sorpresas, de regalos, como lo es un cumpleaños, a mí me va a generar una emoción de alegría, ¿verdad? Y eso no genera gran conflicto. El problema está cuando, por ejemplo, hay una tristeza. ¿Y qué hago con las tristezas? Reconozco que estoy triste. Yo no sé si ustedes han hablado con adolescentes y les preguntan, ¿cómo estás? Y ellos dicen, bien. Bueno, los adultos también lo hacemos. Pero ¿cómo te sientes? Bien. Ya, pero dame una emoción, ¿no es cierto? Y cuesta que nosotros identifiquemos las emociones. Estás triste porque necesito manejar las emociones a partir de reconocer qué emoción estoy sintiendo. Ahora, por ejemplo, cuando yo me siento triste, está bien, porque es una situación que me dio pena, un niño que a mí me gustaba no me habló, entonces me siento triste porque yo hubiera querido que el niño me hable, en el pensamiento de un adolescente, ¿no es cierto? O un niño que tiene, no sé, 9, 10 años y que quiere jugar con los amigos, que lleva la pelota y que resulta que el otro compañero también llevó pelota y todos se fueron a jugar con el otro, es un niño que se va a sentir triste. Entonces, ¿cómo va a manejar ese niño esa emoción? ¿Se va a ir a llorar? ¿Se va a ir a encerrar al baño? ¿No le va a contar a nadie? ¿O va a ir, le va a decir a un profesor que cómo maneja esa emoción? Hay niños que
lloran en sus habitaciones y sus padres no saben que sus hijos lloran. No tienen idea. ¿Por qué? Porque no hay una buena comunicación, porque no hay una atención correcta de parte de los padres y todo viene desde que una dificultad para manejar las emociones, ¿no es cierto? Entonces es importante el trabajo emocional. Actualmente se está trabajando bastante en relación a eso, pero yo les invito a ustedes a preguntar a sus hijos cómo se sienten. Ya, bien, pero bien, ¿cómo? ¿Qué cosas te pusieron contento hoy día? ¿Te pusiste triste por alguna razón? ¿Algo te enojó? ¿No es cierto? Para que ellos vayan identificando sus emociones y las situaciones que generan esa emoción. Entonces, ya te pusiste triste y ¿qué hiciste? No, mamá, es que me fui a llorar al baño y no entré a clases, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso trae otro problema, porque entonces quedó como ausente, el colegio llama al apoderado, el papá tiene que llamarle la atención al hijo, ¿no es cierto? Entonces genera otro conflicto y ese niño se siente más triste, más frustrado. Entonces, ya hijo, cuando te pase eso, ¿no es cierto? Y ahí viene nuestra recomendación. Mira, piensa en las cosas bonitas que tienes, recuerda la importancia de ir a clases, así que ármate de valor, mira tu celular, mira videos bonitos, ¿no es cierto? Y cambia esa emoción de tristeza a una emoción en la que tú te sientas mejor. Si quieres, me llama o conversa con uno de tus amigos, ¿no es cierto? O anda a hablar con la psicóloga del colegio, pero no permitir que ese niño, que esa niña se quede con esa tristeza, se quede con esa rabia porque se va a ir acumulando. E insisto, a veces nosotros minimizamos las dificultades que enfrentan los niños y adolescentes. Para ellos puede ser algo muy complejo y para nosotros como adultos no lo es, porque nosotros ya tenemos una experiencia y ya hemos visto que no es, o sea, que es algo que se puede solucionar. Tenemos que ponernos en el lugar de los niños, empatizar con ellos y darnos cuenta que ellos no están pudiendo manejar esa situación, no tienen esa capacidad. Por lo tanto, en su mente se observan que alguien se hace cortes y que dice que eso lo hace sentir bien, va a ser lo mismo para poder sentirse bien. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que busca la persona que se autolesiona? ¿No es cierto? Busca controlar o reducir la angustia, es decir, sentir alivio. Se está haciendo daño, le está doliendo, pero lo que busca es reducir la angustia. Ahora, ¿lo logra? Vamos a verlo más adelante en un ciclo que les voy a mostrar en relación a la persona que se autolesiona. ¿Qué más busca a la persona que se autolesiona? Distraerse de las emociones dolorosas que está experimentando por esa situación, ¿no es cierto?, que vivió a través del dolor físico. Ahora ya no me duele mi corazón, ya no me duele lo que estoy sintiendo emocionalmente, sino que ahora me duele mi brazo, ahora me duelen mis piernas. ¿Qué más? Tener un sentimiento de control sobre mi cuerpo, sobre mis emociones y o las situaciones. Como una persona que se autolesiona no tiene la capacidad de manejar una situación, de enfrentar un desafío, de enfrentar una situación difícil, lo que hace es buscar el control, buscar poder manejar. ¿Y qué es lo que puede manejar? Ese dolor, hasta dónde me duele, hasta dónde no me duele, hasta dónde hago la rayita, hasta dónde no la hago, ¿no es cierto? ¿Sangro o no sangra? ¿Cuánto sangra? ¿Chorrea o no chorrea? Todo eso es un control, ¿sí? De lo que está sintiendo. ¿Por qué? Porque no está pudiendo controlar esa emoción, ¿no es cierto? Por la situación que tampoco pudo controlar. Entonces, es como una alternativa, si ustedes se dan cuenta, es una solución, ¿no es cierto? Pero es una solución errada, no es una solución a la cual un adolescente, un niño debiera recurrir. ¿Qué más? Es una forma de expresar sentimientos internos, ¿no es cierto? O sea, yo me siento de una manera que no logro identificar cómo me siento, pero entonces lo expreso a través de las autolesiones, ¿sí? Es también comunicar, ¿no es cierto? Busca comunicar los sentimientos de depresión o de angustia de manera externa, o sea, que el resto lo vea, que el mundo vea, ¿no es cierto? Aunque generalmente se tapan, ¿no? El adolescente se cubre las manos para que no le pregunten, pero sí frente a algunas situaciones sí las expone. ¿Ya? Porque es interesante, cuando ustedes buscan autolesiones en internet encuentran muchísimas imágenes y la mayoría de las veces quien se hace autolesiones se saca imágenes, se saca fotografías, ¿sí? A veces las publican, a veces y también en ocasiones la persona lo que busca es castigarse por errores aparentes. Es que no, ¿cómo hice esto? O le fallé a mi mamá, o le fallé a mi pololo, o a mi amiga, o al profesor, ¿no es cierto? O reaccioné mal, no debería haberle pegado, no debería haberme sacado esta nota. Es un castigo, ¿no es cierto? Así que me duela ahora, porque es lo que merezco. Ese es el pensamiento de quien se autolesiona.
Ahora, ¿de qué maneras pueden existir las autolesiones? Y aquí si hay adolescentes y si hay niños que me están escuchando, yo no quiero darte ideas para que tú te autolesiones. ¿Ya? No, no lo veas así. Yo quiero decirte que existen estas formas y que no las debes utilizar. ¿Por qué me detengo en explicar las formas de autolesión? Porque me están escuchando adultos que necesitan reconocer estas formas de autolesión y por lo tanto necesitan tener cuidado con los objetos que tengan en sus hogares para poder generar estas formas de autolesión cuando ustedes consideran que hay un niño o adolescente que está muy deprimido, que está muy encerrado en la pieza, ¿no es cierto? Que no cuenta las cosas que le pasan, que ustedes han visto cambios de humor muy fuertes, que ustedes saben que está presentando dificultades, que terminó con el pololo o la polola, que los amigos lo defraudaron o lo traicionaron, ¿no es cierto? Entonces, consideremos estas formas. Además, para que ustedes identifiquen, ¿no es cierto?, ciertas lesiones, ¿ok? Cuando ustedes ven cortes en brazos, piernas, ¿no es cierto? A veces hay niños que lo hacen en los dedos como para disimular un poco, hay niños que lo hacen también aquí, ¿no es cierto? En lugares quizá que no puedan ser evidente. También está el rascado, sí que se rascan los brazos, se rascan las piernas en la desesperación. O sea, nosotros tenemos que entender que esa persona que se está haciendo autolesión está angustiada, como vimos anteriormente, ¿no es cierto? O sea, no ha logrado manejar esa emoción que está experimentando en ese momento. Se presentan quemaduras, como podemos observar también allí en la imagen, ¿no es cierto? Grabado de palabras o símbolos en la piel, ¿no es cierto? Con cuchillo, con punzones, golpes a sí mismos, ¿no es cierto? Que yo les decía que se pueden presentar en niños pequeños que se golpean la cabeza, ¿no es cierto? Y bueno, adolescentes y niños de la preadolescencia que también lo pueden hacer, perforaciones con objetos afilados, como observamos también en la imagen, o insertar objetos debajo de la piel. ¿Sí? Claro, o sea, les puede parecer una forma en la que no se note tanto, ¿no es cierto? Pero estas son diferentes maneras en que una persona puede hacerse una autolesión. O sea, estas son las formas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, tenemos que considerar, ¿ok? Entonces, cuando usted observe este tipo de herida, ¿no es cierto?, provocada por alguna de estas formas, entonces hay que prestar atención. O sea, no esto puede haber sido accidental porque estaba cocinando y le saltó una gota de aceite, como puede estar presentando una autolesión, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Existen signos de alerta, ¿ya? O sea, nosotros necesitamos reconocer que no es hay que estar llamando la atención, ¿sí? O sea, no tienen que verlo así minimizándolo, sino más bien está llamando la atención, está pidiendo ayuda, ¿sí? En ese sentido. Es un llamado de atención, lógicamente, pero no así como no, que está llamando la atención, quiere que lo escuchemos. No, o sea, realmente está utilizando una estrategia porque no encuentra otra. O sea, el conversar no es una opción para ese niño, para ese adolescente. Eh, el, el respirar, el pensar en cosas bonitas. A veces los chicos no tienen cosas bonitas en qué pensar. Yo entrevisto a adolescentes y me dicen, tía, es que todo en mi vida es malo. Y a veces yo les muestro el lápiz y les digo, si este lápiz fuera una varita mágica, ¿qué cambiarías? Todo, tío. Lo cambiaría todo. Imagínense. Entonces, claro, o sea, ¿qué le puedes pedir a ese chico? ¿Está llamando la atención? No, lo está pasando mal, ¿ya? Entonces no tiene formas de ver las cosas. Entonces, claro, uno se sienta con él y empieza a reconocer algunas cosas, y empieza a darse cuenta, ¿no? Y uno dice, no, pero cuando seas grande tú puedes ser esto, y empieza a verle un sentido a la vida, pero solo no lo va a poder hacer, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son estos signos de alerta? Heridas, ¿no es cierto? Y con una frecuencia de patrones, ¿sí? Como seguidito en el brazo, en las piernas, ¿no es cierto? Se sigue un patrón, siempre el mismo. Todos los fines de semana aparece con las mismas marcas, ¿no es cierto? O frente a situaciones que experimenta o después de encerrarse en la pieza, hay una herida, ¿no es cierto?, que sigue un patrón. Cortes nuevos, cortes que no habíamos visto, arañazos, hematomas, mordeduras, ¿no es cierto? O algún otro corte que ustedes puedan observar. También el frotamiento excesivo en un área. A veces existe la autolesión con tal de quemarse, ¿no es cierto? Al frotarse, frotarse, frotarse. Está el mantener objetos afilados al alcance, chicos que siempre tienen un cuchillo, que siempre tienen una navaja, ¿no es cierto? Son signos de alerta que tenemos que considerar.
El uso de las mangas largas y de pantalones largos, sobre todo cuando hace calor. Es increíble, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos ver qué es lo que pasa. ¿Por qué estás usando manga larga? A veces es solamente por vergüenza, pero ¿por vergüenza de qué? Porque a lo mejor tiene cortes. Entonces, seamos directos. A veces dicen, no, pero es que ¿cómo le voy a decir? No, a ver, quiero ver tu brazo, a ver, muéstrame. Y y si vemos allí, bueno, pues ahí vamos a ver qué es lo que hay que hacer, ¿ok? Pero el uso de mangas largas y de pantalones largos, sobre todo en lugares donde se están todos, no sé, los patos están cayendo asados del calor que hace, entonces nos tiene que llamar la atención, sí, es un signo de alerta. Denuncias frecuentes de lesiones accidentales. No, es que fue un accidente, pero constantemente. Todo el tiempo, ¿no es cierto? Hay denuncias frecuentes de lesiones accidentales. Hay que poner ojo, quizá no es accidental. Dificultades en las relaciones interpersonales. Si ustedes ven que su adolescente, que su niño no tiene amigos, todo el tiempo se pelea, lo rechazan, es víctima de bullying, no logra relacionarse con los hermanos, constantemente tiene peleas con los padres, ojo, porque también es un signo de alerta. ¿Ok? Inestabilidad en el comportamiento, un día se comporta de una manera, otro día de otra, en un contexto de una, en un contexto de otra. Inestabilidad emocional también, ¿no es cierto? Cambios de humor muy bruscos, de repente, ¿no es cierto? Está muy triste, de un momento a otro se pone muy bajoneado, bajones que le llaman los adolescentes, ¿no es cierto? Y están también declaraciones de importancia, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que son desesperanza o falta de valor. No, es que yo ya no le veo sentido, es que no, ¿para qué voy a hacer? ¿Ya para qué voy a seguir estudiando? ¿No es cierto? O no, las vacaciones, que flojera, que lata, no sé qué es lo que voy a hacer. Todas esas declaraciones, ese discurso del niño, del adolescente también son signos de alerta. Aquí está el ciclo de autolesión que yo les mencionaba. Aquí me apoyé en esta psicóloga Ariana Valery. Me gustó mucho la forma de presentación que ella tiene de este ciclo de autolesión. Y bueno, ahí se presentan, ¿no es cierto?, emociones dolorosas, lo que genera una tensión en el niño, en el adolescente. Hay una mala gestión emocional de esas emociones dolorosas, ¿no es cierto? O sea, no sabe qué hacer, no sabe qué es lo que podría hacer y piensa que la autolesión es la mejor alternativa, le genera un alivio, ¿no es cierto?, momentáneo, y esto trae luego culpa, porque se da cuenta en algún momento que no es lo correcto, y genera una vergüenza porque hay cortes en su brazo, ¿no es cierto? Y entonces las busca ocultar. ¿Qué genera esto? Nuevas emociones dolorosas y comienza otra vez el ciclo de autolesión. Entonces, este ciclo hay que romperlo. ¿Cuál es la mejor manera de romperlo? No podemos evitar que nuestros adolescentes experimenten emociones dolorosas. No podemos permitir, o sea, no hay forma de evitarlo, ni en un niño o en un adulto. Sí podemos disminuir la tensión cuando nosotros conversamos, cuando nosotros le damos la contención. Cuando usted escucha a un adolescente, cuando usted escucha a un niño, inmediatamente disminuye la tensión. Y además podemos entregar un mejor manejo emocional, una mejor gestión emocional. Por lo tanto, ese niño, ese adolescente va a romper ese ciclo y no va a necesitar llegar a la autolesión porque va a encontrar alivio de otra manera, porque va a calmarse a partir de sentirse escuchado y de sentirse escuchado no mientras estás con tu celular, escuchado con tus dos orejas, con tus ojos, con tu cuerpo entero, o sea, prestando completa atención sin minimizar lo que te está contando ese niño o ese adolescente. Entonces, ¿se puede romper este ciclo? Claro que sí. ¿Dónde lo rompo? En la atención, disminuyendo la atención a partir de la conversación, a partir del acompañar, de abrazar a ese adolescente, de que él sepa que tiene a alguien en quien confiar, que tiene a alguien a su lado que lo está acompañando. Generalmente el adolescente en esa atención se siente solo, no quiere molestar a la mamá, no quiere darle un problema más porque sus problemas son tan grandes y reconoce que sus padres tienen problemas, ¿para qué les va a llevar sus problemas? Entonces yo le digo es que tus problemas se van a solucionar de manera más fácil porque ellos te van a ayudar. Además que es importante que tú puedas buscar ayuda y ahí no uno va aconsejándole a ese niño para que logre hablar, porque es interesante, es increíble en realidad, ¿no es cierto?, cómo nos aliviamos cuando nosotros conversamos las cosas. ¿Sí? Es importante entonces, recuerden, no se trata de
romper el ciclo de la autolesión evitando emociones dolorosas, porque no lo vamos a lograr. O sea, nuestros niños y adolescentes van a experimentar emociones dolorosas, así como lo hacemos nosotros. Ahora, también tengamos cuidado en cómo estamos manejando nosotros las situaciones, ¿no es cierto? O sea, también somos un modelo para nuestros niños y adolescentes y también tenemos que reconocer que como adultos también podemos caer en la autolesión y por lo tanto necesitamos romper este ciclo en la atención y en la mala gestión emocional. ¿No es cierto? Para saltarnos la autolesión y llegar al alivio y no tener culpa y vergüenza. ¿Ok? Esa es la forma entonces en la que nosotros enfrentamos la autolesión. Ahora, si hay alguien que me está escuchando que se autolesiona, mira, si yo me autolesiono, si yo me estoy generando una autolesión, mi recomendación es que converses con un adulto o con una persona de confianza para que le cuentes que lo estás haciendo, que le muestres lo que estás haciendo y que le cuentes la razón por la cual lo estás haciendo, qué es lo que te ha llevado a esa tensión, qué emociones dolorosas estás experimentando. Piensa además que hay otras formas para poder sentirte mejor, no la autolesión, otras estrategias que te pueden ayudar. En el canal de YouTube que tenemos, yo te invito para que tú puedas buscar al final del programa y yo voy a poner allí el link para que ustedes puedan buscar. Hay estrategias, ¿no es cierto?, para manejo de emociones. ¿Qué pasa cuando tengo depresión? ¿Qué pasa cuando no me siento bien? ¿No es cierto? Para que puedas encontrar otras formas de sentirte mejor. Y recuerda que lo que estás pasando es pasajero. Pronto va a terminar. Generalmente uno piensa que no va a salir nunca de ese problema, no va a salir nunca de esa dificultad, pero no, recuerda que lo que estás viviendo es pasajero y pronto terminará. Ahora, si es un amigo tuyo, una amiga que tú tienes, o tal vez es tu hijo o tu hija que se está haciendo autolesiones, lo primero que te quiero decir es que no minimices el alcance de la autolesión. O sea, tú tienes que inmediatamente reconocer que esto puede llevar a una persona al suicidio. O sea, esto es el inicio de, como puede que no, ¿no es cierto? Pero es mejor pensar que sí, porque si piensas que no y era, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Entonces, es importante que no minimices el alcance de la autolesión. No pienses que es solo un llamado de atención y que no hay que darle importancia o que hay que atenderlo un ratito y ya. No. Ahora, es importante que analices su entorno. Sin embargo, debes reconocer muchos aspectos, o sea, cómo es su vida familiar, cómo es su vida social, cómo es su vida escolar, qué es lo que está pasando, cómo maneja las emociones, tiene o no tiene amigos, ¿no es cierto? ¿Cómo son sus redes sociales? ¿Qué es lo que pasa haciendo más tiempo? ¿Cuáles son sus entretenciones? Todo eso es importante de considerar. ¿Por qué? Porque eso nos va a nosotros también dar mayor información respecto de lo que está pasando con ese niño, ese adolescente. Ahora, si es tu hijo o tu hija, consulta inmediatamente con un especialista, con un médico o con un psicólogo. Ya aquí en Chile yo les digo, vayan donde un consultorio, pidan consulta con el médico, lleven a su hijo a ese médico. Y si ustedes lo observan directamente a su niño que se está haciendo las autolesiones, llévenlo a urgencias con la mayor cantidad de antecedentes. ¿Por qué? Porque eso se puede también pasar, ¿no es cierto? O sea, si ese niño no ve, no dimensiona, ¿no es cierto?, el corte, puede generar, ¿no es cierto?, también, o sea, estamos hablando de una exageración, pero que se puede presentar donde hay un sagrado demasiado grande, ¿no es cierto? Un problema allí ya en cuanto a la cantidad de sangre que pueda perder. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante eso. Ahora, si es un amigo que tú estás viendo, tiene que decirle que hable con sus padres, pero te va a decir que no, y si te dice que no, entonces lo haces tú, ¿ok? O les dices a los padres de él o les dices a tus padres para que ellos lo manejen, pero no te puedes quedar callado porque tu amigo necesita ayuda y está buscando una solución equivocada. Si es un adulto quien se está haciendo las autolesiones y tú sabes, acompáñalo a consultar con un especialista, ya con un médico, con un psicólogo, para que pueda adquirir herramientas para un adecuado manejo, ¿no es cierto?, de las emociones. Ahora les pregunto yo a ustedes, autolesiones, ¿es una moda o es una señal? Yo creo que podemos decir que es una combinación de ambas. ¿Por qué? Moda no porque los chicos lo hacen para ser igual a los demás, sino porque aprendieron que esa puede ser una alternativa para aliviar un dolor que no saben manejar. Ahí me refiero a que puede ser una moda, pero es una señal.
Es una señal de que algo no está bien en la vida de ese niño o en la vida de ese adolescente. Por lo tanto, por favor, yo les pido que puedan prestar atención a cualquier autolesión que pueda presentar alguno de sus hijos, que puedan identificar alguna herida que ustedes observen para poder saber si fue realmente un accidente o fue una autolesión. Eviten puertas cerradas. Vayan a darle beso a sus hijos antes de irse a dormir, sin importar la edad, sin importar la hora, porque a puertas cerradas nosotros no sabemos lo que está pasando, sobre todo si ha pasado un mal día. Y después de que ustedes los retan, de que los castigan, de que les quitan el celular, de que ustedes les llaman la atención por algo, vayan a sus habitaciones, conversen con ellos, porque esa emoción de temor, de frustración, de tristeza, puede llevarlos a recurrir a las autolesiones. Entonces, ¿se puede evitar? Claro que se puede evitar. En este momento corremos un riesgo con nuestros niños tanto tiempo en casa mientras los padres están trabajando. Así que necesitamos abrir muy bien los ojos, escuchar muy bien cualquier situación, cualquier discurso de nuestros hijos, ¿no es cierto? Y permitir que nosotros no minimicemos ninguna señal que se pueda estar presentando. Y finalmente quiero compartir con ustedes este versículo. Miren, transmitamos a nuestros hijos, quedemos nosotros con este pensamiento en mente. Salmos 34:18 dice, Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. ¿No es maravilloso saber que tenemos un Dios que está cercano a nosotros para salvarnos? Qué importante es que nosotros podamos reconocer la presencia de ese Dios, sabiendo que podemos tener situaciones de desánimo, sabiendo que podemos tener situaciones de desesperanza, pero que aprendamos a manejarlas de una mejor manera. Muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.